Damos gracias por sus vidas. Y bueno, esperamos que los que no han podido venir sean restaurados en su salud y cualquier dificultad que hayan podido tener, pues que el Señor sea ayudando. Sabemos que Dios es bueno, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes han sentido en su vida algún nivel de fracaso? Solamente un hermano y yo. Yo quiero por favor pedirles que, mire, esto lo hago por dos razones. Yo quiero pedirle que por favor levante la mano a aquel que alguna vez en su vida ha fracasado. Esos que no levantan la mano es perfecto, más por favor, y me dicen cómo se hace eso. Gloria a Dios. Y esto lo hago por dos motivos, porque quiero saber quiénes son de mi club, y el otro motivo es para que levanten la mano y no se vayan a cansar, ¿no? No se me vayan a dormir. Yo voy a hablar de un tema que tiene que ver con la serie de las respuestas y preguntas de Dios o las mías, así se llama, ¿cierto? Las preguntas y respuestas de Dios o las mías. ¿Cuáles prefieres? Vamos a ver aquí. Vamos a tomar un personaje muy conocido. Esto es una historia que ya incluso creo que todo pastor o predicador que se aprecie y que lleve unos años ya en el evangelio ha predicado esto. Pero creo que hoy tengo la intención en el nombre del Señor y bajo la guianza de Dios, creo firmemente que Dios tiene una palabra para aquellos que se encuentren un poco desanimados, para aquellos que se encuentran un poco tristes y para aquellos que están pasando o han pasado por un fracaso en sus vidas. ¿Cuántos de esos hay aquí? No levante la mano. Así que les quiero pedir que veamos la historia, una vez más veamos la historia de este hermano nuestro, muy latino él, se llama Pedro. ¿Lo conocen, cierto? ¿Sabían ustedes que Pedro era latino? ¿No? No es sino que compararlo con nosotros y enseguida sabemos que es de la familia. Vamos a entrar de lleno en la historia de este hombre que para nosotros de verdad simboliza o de alguna manera nos recuerda nuestro temperamento antes de venir a Cristo. ¿Cierto que sí? Hay un antes y un después de Cristo, ¿sí o no? Sobre todo en su vida y en la mía, ¿o no? Hay un antes y un después de Cristo en su vida y en la mía. Eso es indiscutible. Amén. Entonces vamos a leer, por favor, acompáñeme con su Biblia en Mateo capítulo 26 y vamos a leer unos pocos versículos a partir del 69 al 74. Y vamos a comenzar con el problema en directo. Luego veremos por qué llega Pedro a este problema. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 74. ¿Cuál es la Biblia más rápida de la iglesia? ¿Que ya está listo? Ok, entonces les decía, vamos a ir al grano. Pedro negando a Jesús. Y aunque esto parece un tema de Navidad, creo que el comportamiento equivocado inicialmente de Pedro es algo que se repite a diario incluso en nuestra vida, ¿sí o no? Ok, dice la escritura, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Déjeme decirle que esa palabra en el original aquí que dice con juramento agrega malas palabras. Un poco después, versículo 73, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida, ok, hay algo interesante, mi amado hermano,
Y es lo que dice el versículo 73. Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sabes una cosa? Si tú eres cristiano, tú vas a hablar como cristiano en cualquier parte y te van a descubrir. Así tú quieras ser cristiano de la secreta, te van a descubrir, porque los términos de un hombre que ha conocido la historia de la salvación, que ha conocido la cruz de Cristo, esa terminología, eso que ya se ha quedado impregnado en nuestra vida, nos hará quedar al descubierto. ¿Sí o no? O sea, no intente hacerse de la secreta, porque eso es malo, va a quedar mal. Todo el mundo le va a comenzar a gritar aleluya, y muchos se van a reír de usted. Pero que gloria a Dios, que nos traten de locos. Gloria a Dios, bendita locura esta la nuestra de seguir a Cristo, y bendito privilegio de tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él. Amén. Entonces la negación de Pedro es uno de los actos más bochornosos que se relata en la Biblia después del pecado de Adán y Eva. Un hombre que fue elegido personalmente por Jesús para ser uno de sus 12 apóstoles, el cual fue poseedor de grandes iniciativas, llegó a ocupar un lugar preeminente o prominente entre los apóstoles. Un hombre que escuchó de primera mano todos los sermones de Jesucristo por 3 años y medio, acompañó de cerca la vida de Jesucristo y llegó a conocer de alguna manera el carácter santo de su maestro. Este hombre, de quien pudo contemplar la autoridad de Cristo y el poder de Cristo cuando Cristo hizo tantos y múltiples milagros. En especial un milagro, no sé si recuerdan la resucitación de Lázaro después de 4 días de muerto. Wow, este hombre estaba ahí. ¿Quién mejor que Pedro pudo conocer de cerca la veracidad del propósito del Mesías, de la venida del Mesías? Él conocía el propósito y sin embargo, bajo juramento y maldición, niega haber conocido al Señor Jesús. Y todavía hace algo terrible, pone a Dios de testigo de que él nunca se ha relacionado con el maestro. Wow, es sorprendente eso. La negación de Pedro no fue un fracaso espontáneo, déjeme decirle, fue el resultado final de un proceso decadente en la vida espiritual de Pedro. Fue la sumatoria o el conjunto de cosas resultante de una serie de descuidos, de una serie de actitudes autosuficientes y de arrogancia. Sigamos la travesía de las últimas semanas en la vida de Pedro. Yo quiero decirle, no voy a entrar a leer todos los textos por cuestión de tiempo, pero Marcos capítulo 8 versículo 31 al 34 dice que el Señor Jesús, ¿cuántos recuerdan esto? Jesús está diciendo, bueno, yo les cuento, yo necesito padecer mucho y voy a morir y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Recuerdan eso? Señor, ojalá eso no te acontezca. ¿Cierto? Le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Oiga, escuche esto. Reconvenirle nos habla de un momento en que él prácticamente comienza a regañar a Jesús. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cierto? Cuando Pedro escucha que Jesús debe morir y resucitar, se opone tenazmente. Oponerse es ponerse en medio de un camino, no dejar pasar al otro. Eso más o menos es una descripción de lo que significa oponerse. Esa palabra proviene de la palabra oponente, o como el resultado de oponerse es ser oponente a otro. Y oponente lo encontramos incluso en el deporte, en el boxeo. Tiene un oponente, va a pelear contra él. La palabra aquí nos muestra que Pedro fue enfático, que Pedro fue, digámoslo más latino, Pedro era terco. ¿Sí o no? ¿Alguna anécdota?
Es como si Pedro le estuviera diciendo al Señor Jesús: ¿cómo tú vas a querer morir tan joven, mano? Tantas cosas que hay para hacer y tantos milagros que has hecho. No, 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 eso no puede ser. Mire, Señor, usted no puede morir sin disfrutar la vida. Esto no puede, esto es inaceptable. Entonces él comienza a desarrollar en su vida una especie de actitud triunfalista. Es como si dijera: las cosas que estamos haciendo ahora están bien hechas y no hay que cambiar nada. A mí lo que me interesa, Señor, es que podamos lograr muchas cosas más. Yo no quiero que usted se muera, sino cómo vamos a seguir de ahí para adelante. Señor, sigamos haciendo esta obra, porque lo mejor todavía queda por venir. Pero no contaba Pedro con que lo mejor a veces es la prueba. ¿Sabe una cosa? A través de los años, y los que son así, los que tienen la misma edad mía, así como 5, hemos aprendido algo. Yo no sé si usted ha aprendido esto, pero las mejores o las virtudes más sobresalientes de los seres humanos florecen cuando estamos bajo presión de una prueba. Aprendemos realmente de los fracasos, y si no aprendemos de los fracasos, merecemos que nos cojan a frascazos, man. Si no aprendemos de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, ¿de quién aprenderemos? Es más, mi abuelo decía algo que me parece bien interesante. Él decía: mi hijo, cuando sea grande usted va a entender lo que le estoy diciendo ahora. Usted no aprende ahora. Yo sí decía, yo sí. No, mi hijo. Ninguno escarmienta en pellejo ajeno, decía mi abuelo. Eso traducido a colombiano, traducido al español, es como que hasta que usted no sienta el garrotazo no sabe si verdaderamente duele, ¿cierto? Entonces, no entendía Pedro que el centro, que la médula del cristianismo, de la fe en Cristo, de la obra de Cristo, era el servicio sacrificial y el amor. Cristo se sacrificaba porque Él quería básicamente una cosa, o inicialmente una cosa. ¿Cuál era? Darle gloria a Dios. Y déjame decirle que cuando Cristo habla de que las enfermedades, por ejemplo en la enfermedad de Lázaro, que eso era para la gloria de Dios y para que el Hijo sea glorificado. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Jesús? ¿O cómo pensaba Jesús? Que la cruz, el sacrificio, la muerte suya y todo el dolor era su gloria. Qué diferente a nosotros. Nosotros pensamos que encontrar la gloria es estar en un estatus allá como más arriba que los ángeles y ser intocables y como que nos salió ya las alitas y todo eso. Pero la gloria para Dios, según la visión de Jesucristo, era derramar hasta la última gota de su sangre por el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Entonces, Pedro, acordándose de sus historias, sigue en una actitud como de sobrado. Miren lo que pasa en Marcos 11:21. Y les quiero decir que lo que pasa ahí es que Pedro encuentra que lo que el Señor Jesús había dicho se había hecho verdad. Y dice en Marcos 11:21 que Pedro, acordándose, le dijo: maestro, volvieron a pasar por ahí, le dijo: mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Es como diciendo: wow, tenemos poder, Señor. Se maravilló de que la higuera maldita por Jesús se secó. Luego Jesús enseñó sobre el poder de la fe y a no dejar de confiar en Dios. Quizás Pedro empezaba a creer que ya tenía asegurado el resto de las victorias en su crecer cristiano. Pero ¿cuántos de ustedes y yo sabemos que nuestra vida, que después de la conversión hay que ejercitar y desarrollar la fe diariamente? ¿Es así o no? No es que yo soy salvo hoy y ya mañana
oiga, abran campo que voy derechito para el cielo. Así no funciona. Si alguien le contó eso, mano, esa plática se perdió, le engañaron. Una de las cosas interesantes es que el Señor Jesús en Mateo 26:31, quiero retomar eso, Jesús dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero Pedro promete no escandalizarse. Él cree que tenía un favor especial de parte de Dios. Él comenzó a creer que él era suficiente. Y este es uno de los graves problemas de alguien que se aprende 2 o 3 versículos y cree que con eso va a vivir toda la vida. Les tengo noticias, mano, así no es. Este libro, en el cual está plasmado el pensamiento, el deseo y el plan de Dios para la humanidad, tiene mucho que leerle, y todos los días encontrarás algo nuevo, así te leas el versículo mismo durante un año. Todos los días tendrás algo que aprender de este libro maravilloso, porque el plan de Dios, el plan maravilloso de Dios no está sujeto a letras, está guiado, fundamentado en la obra maravillosa de Cristo Jesús en la cruz y guiado por el Santo Espíritu, que podrá hablar a tu vida que tú estás necesitado diariamente de tu Salvador. Que tú no puedes en tu propia fuerza, que tú y yo, mi amado hermano, estamos totalmente desnudos ante el Señor, y que cuando nos apartamos de Él nos cae palo, porque el diablo no está jugando a la iglesita. El diablo está dispuesto a acabar con tu vida espiritual e incluso física. No es para jugar a la iglesita que nosotros tenemos que estar aquí. Pedro creía que él ya se las había ganado todas. Y en este caso podemos ver que algo en su confianza también lo traiciona. La palabra de Dios en Lucas 22, 31 al 34 nos cuenta que el Señor Jesús le habla de alguna manera a Pedro. Y Pedro subestimó el poder y la maldad del diablo. Satanás pidió para zarandearos. A mí me gusta recordar ese versículo. No sé cuántos saben que ese versículo, durante una época de dificultad dentro de la iglesia, el Señor me dio esa palabra. El diablo ha pedido para zarandearos, pero tú, vuelto, ¿qué vas a hacer? Establece a tus hermanos. Levanta a tus hermanos. Eso me mostró una cosa: que iba a pasar por una prueba, pero que Dios estaría conmigo siempre, y que me traería de esa prueba fortalecido para darle ánimo a aquellos que habían quedado desanimados. Y esta fue la confianza que Pedro malinterpretó. Esta palabra la malinterpretó, porque fue como que dijo: bueno, no importa, yo creo realmente en que yo puedo hacerla. Y ya había dicho al Señor Jesús: mire, Señor, incluso la vida mía la voy a poner por ti. ¿Recuerdan a Pedro diciendo eso? ¿Cuántos de ustedes han dicho: Señor, te entrego mi vida? ¿Cuántos han entregado la vida al Señor? Pues qué bueno que ya se están comprometiendo. ¿En cuántos de ustedes, sean honestos ahora, en cuántos de ustedes se refleja que han entregado su vida a Cristo? ¿Y cómo se puede reflejar? ¿Cuántos de ustedes han comenzado a crecer en servicio a Dios? Wow. Ya hay como que comienza, ese pastor ya comenzó a echar indirectas, ¿cierto? No me miren mal, eso dice la palabra. Que Pedro dijo: hasta mi vida daré por ti. Y entonces cuando el hombre dice, cuando el Señor, cuando recibe la noticia de que van a ser zarandeados, piensa en la misma. Él cree que sigue y repite sus palabras mágicas, ¿no? Ah, no, yo me entrego completamente. Y hay ¿cuánta gente en la actualidad vive un cristianismo místico?
cree que yo digo esto y ya. Yo declaro y ya. Y no es que, y yo sé que puede sonar repetitivo y a veces se puede pensar de que yo estoy hablando de otra iglesia. Si ustedes creen que es así, no lo duden, es así. Pero es que es triste, mis amados hermanos, creer en un evangelio basado y fundamentado en mi forma de pensar y no en la santa palabra de Dios. Pedro basó sus respuestas en sus propias emociones en ese momento. Pero nosotros no podemos, después de conocer toda la historia de la grandísima obra de Cristo en la cruz, creer que en nosotros hay algo de poder. Déjeme decirle, mi hermano, aunque usted se desilusione, usted no tiene poder para nada. Porque sabe una cosa, mucho tal vez quisiera usted hacer, y muchos, como dijeron, esta noche viajaremos, traficaremos, venderemos, oh Señor, haremos. En Colombia decimos, hasta para hacer arepas va a sobrar, hermano. Échele ganas. Y eso ya es mexicano, es que esto es muy internacional este día. Bueno, el problema es ese, mis amados. Creer que nosotros podemos hacer algo. Si usted como cristiano, si usted dice ser cristiano, debe depender de Cristo. Entonces, porque si usted no depende de Cristo, usted no es cristiano. Tal vez cristino. ¿Sí o no? O peor, cretino. Pero bueno, este es el punto, mi amado hermano. La victoria diaria en la vida cristiana depende de mantener una comunión viva con Jesucristo, en dependencia y confianza en Él, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios llene y fortalezca nuestras vidas constantemente, conociendo y obedeciendo sus mandamientos. Pedro creía que ya la cosa iba fácil y menospreció el poder del diablo. Pedro comete errores que nosotros repetimos. Mateo 26, 40 al 41 dice que Cristo los dejó ahí orando y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Uy. Hay gente que sí puede, hay gente que sí puede orar toda la noche, gloria a Dios por ellos. Yo no puedo orar toda la noche, yo puedo leer toda la noche, pero orar toda la noche no puedo. Sin embargo, gloria a Dios para los que pueden velar toda una noche. Pero el problema es cuando nosotros no velamos nada. Y el versículo 41 de Mateo 26 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis amados hermanos, oremos para que no entremos en tentación. Oremos por esto. Y aquí voy a aprovechar para tirar un garrotazo. El que lo quiera lo recibe, el que no, no. Los extraño el miércoles para la oración. Yo sé que usted puede estar orando en su casa, pero la oración congregacional también es importante. No les voy a pedir que se comprometan, no les voy a pedir que se comprometan. No les pido que se comprometan, no, la verdad que no. Eso es algo personal usted con Dios. Pero les digo de verdad, necesitamos entrar fuertemente en un tiempo de oración por una cosa que la Biblia dice: porque los tiempos son malos. Y para que no nos sorprenda el diablo como sorprendió a Pedro, que le dio tremenda paliza por no entender los tiempos. Los tiempos son malos y Dios quiere que entendamos estos tiempos. Amén. Entonces, este hombre había descuidado la oración, subestimando la seriedad, la gravedad de las tentaciones. Mis amados hermanos, les repito esto: el diablo no está jugando a la iglesita. Vamos a ser hombres y mujeres que, puesto las manos en el arado, no miraremos atrás. Amén. Porque no es digno de Dios, no es digno de la gloria de Cristo, no es digno del sacrificio de Cristo aquel que, habiendo puesto las manos en el arado, vuelve a mirar atrás. Es como la mujer que mira atrás y se convierte en ¿qué? En estatua de sal. En su corazón había algo, ¿cierto? Que le hacía mirar hacia atrás. Cuando nosotros ponemos las manos en el arado y miramos hacia atrás, seguramente es que en el mundo hay algo que nos está jalando. Este hombre, Pedro,
tiene otra actitud bastante mundana. Y parecía no tener claro o no tener en sí el conocimiento y el dominio propio. ¿Cuántos saben que a Pedro se le ha llamado el primer torero de la historia? ¿Se acuerdan de eso? ¿No sabían eso? Bueno, pues van a verlo. Juan 18, versículos 10 y 11. La palabra del Señor ahí nos dice que Pedro hiere a Malco arrancándole la oreja con su espada. Ese torero de una vez tuvo oreja. La respuesta típica de un cristiano que empieza a depender peligrosamente de sus armas terrenales. ¿Sabe? La tentación de a veces ir y decirle a aquel que se mete con nosotros, que nos trata mal, esa tentación de ir y callarle la boca. ¿Cuántos han tenido esa tentación? No levanten la mano, pero yo sé que más de uno. ¿Cuántos han tenido la tentación de decirle al hermano: recíbelo, Señor? A veces es difícil controlarse, ¿cierto que sí? Tan difícil que muchos de nosotros hemos perdido los estribos. Pero démosle gloria a Dios que Él nos está enseñando algo. Y es que no vamos a ser toreros, no vamos a cortar orejas, ¿ok? En Mateo 26, 58, vemos el resultado de estar pensando en las cosas terrenales, en una infidelidad terrible. Y dice la escritura en el versículo 58 de Mateo 26, dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. El hombre pidió palco ahí para ver el fin de la muerte de Jesús. Pero ¿es digno eso? ¿Era digno eso de este hombre que, como ya les dije, había estado desde el principio con Jesús? Definitivamente no. Pero ¿cuántas cosas indignas hacemos nosotros? Y usted puede decir hoy, yo no sé si usted lo admite o no, pero usted puede darle gloria a Dios y agradecer a Dios que Él es fiel, aunque usted y yo seamos infieles. Él es fiel. Usted y yo somos infieles, pero Él es fiel, porque usted y yo hemos hecho cosas indignas de un cristiano verdadero. Es triste ver cuando en la vida de un hombre como Pedro suceden estas cosas. Cuando Jesús fue aprendido, dice que finalmente Pedro le siguió de lejos. Le siguió de lejos. Y a veces cuando las cosas a nosotros no nos van bien, entonces decimos: no es por nada, pero Dios entiende que yo eso de ir a la iglesia hoy yo no tengo ganas. Es que no me está yendo bien. ¿Yo para qué voy? ¿Para qué voy si la cosa está mal? ¿Para qué voy? Eso es mirar de lejos al Señor. Eso es no entender que es cerca de Él. Que es cerca de Él donde usted y yo somos realmente valiosos para su obra. Yo creo de verdad, hermanos, se lo digo en el nombre del Señor. Yo he tenido en mi vida como cristiano algunos momentos difíciles, pero cuando me dedico a servir sin pensar en mi momento difícil, Dios se glorifica. Y sabe una cosa, después de ver a alguno que ha estado en una situación muy difícil, miro la mía y digo: oh Señor, perdóname, porque me he estado quejando de algo tan pequeño mientras otro realmente está necesitado. Es terrible que tengamos actitudes como esas diciéndonos cristianos o llamándonos cristianos. Caemos en pecado porque damos paso a la arrogancia, a la autosuficiencia, a las envidias, a los celos. Y Pedro allí en el patio del sumo sacerdote, entremezclado con la gente, Pedro demostraba que amaba a Cristo. ¿Por qué? Porque él quería de todas maneras seguirlo. Había un amor que lo movía a seguir a Cristo. Y ese amor maravilloso sé que reside, que está en sus corazones. Pero algunas veces miramos de lejos al Señor.
y amamos a Dios. Yo estoy completamente convencido que mucha gente que ha estado caminando en el Señor, pero hoy en día no camina, es gente que ama a Dios, pero su condición espiritual para resistir la tentación es muy débil. Y está débil porque no es capaz de arrodillarse delante de Dios. Están algunos débiles porque no son capaces de pasar tiempo con Dios, en comunión, en oración con Dios. Están débiles porque no tienen palabra de parte de Dios. Están débiles porque el Espíritu Santo no escucha el clamor de ese corazón. Porque primeramente quieren arreglar las cosas a su manera. Y terminan siendo envueltos en el engaño del enemigo y nunca pueden avanzar. Son y serán siempre enanos espirituales, personas débiles movidos por cualquier viento de doctrina. Ese es el problema del pueblo del Señor hoy, que no hay fundamento bíblico. Y yo quisiera en el nombre del Señor animarle a que usted entienda en esta misma mañana que si está pasando por momentos de dificultad, no hay otro lugar que la presencia de Dios para salir adelante. Porque Dios es fiel y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces Pedro, después de negar a Jesucristo 3 veces, se arrepiente de tal forma que llora amargamente, derrama como agua su corazón. Él se derrite su corazón de tristeza por haber fallado a su Señor, a quien él tanto amaba. No podemos negar que Pedro amaba al Señor, pero su debilidad de carácter le hizo negar a Cristo. Él estaba terriblemente avergonzado por haber dicho tantas cosas de las cuales ahora no podía dar ni razón. ¿Cómo explicarle a Jesús? ¿Cómo decirle al Señor, que esas cosas no eran como lo que parecían? ¿Cómo decirle, Señor, realmente yo te amo? Él tenía vergüenza de esas cosas, como nosotros a veces sentimos vergüenza de haberle fallado a Dios. ¿Cuántos sienten vergüenza de fallarle a Dios? ¿Cierto que sí? Pues todos los que sienten vergüenza de haberle fallado a Dios, esos son los hijos de Dios. Porque usted, si no sintiera vergüenza, sería un sin vergüenza. ¿Cómo explicarle al Señor Jesús que eso fue un lapso de pánico? Que eso fue lo que lo impulsó a negarle, que esas palabras de juramento y maldición eran mentiras que las había dicho por salir del problema. ¿Cómo explicarle que aquellas palabras no fueron más que puras palabras cobardes para librarse y no tener que ser confrontado con nadie? 3 días después de su crucifixión, Jesús resucita de entre los muertos, se levanta victorioso de la tumba. Y las mujeres que vinieron muy temprano el domingo en la mañana descubrieron el sepulcro vacío, volvieron corriendo a comunicarle a los discípulos que le habían visto, a Jesús. Y Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro. Juan corrió al sepulcro porque era un apasionado por Cristo. Pero Pedro corrió al sepulcro porque él quería explicarle a Jesús lo que había pasado en el patio del sumo sacerdote. ¿Cuántos saben que no podemos caminar, ir a ponerle la cara a otro, decirle yo te amo cuando lo hemos traicionado? Pedro quería aclarar las cosas con el Señor, pero Pedro entonces no encuentra al Señor. Y esa misma noche Jesús se presenta delante de ellos con una palabra maravillosa. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor ese día? Paz a vosotros. Cuando ellos estaban encerrados, llenos de miedo, viene el Señor y dice, paz a vosotros. Y Pedro piensa, ¿serán esas palabras reconfortantes para mí también? Algunas veces ustedes, mis amados hermanos, han pensado que la palabra de Dios solamente actúa en otra persona. ¿Cuántos han pensado eso? No, es que Dios sí obra en la vida de él, pero a mí Dios no me oye. Dios es un Dios para ellos, pero a mí no me oye. Y el Señor Jesús viene para darles algo. Dice la escritura que él sopló ¿qué? El Espíritu Santo. Y Pedro de una vez más está frustrado porque no puede tener una entrevista con Jesús.
Y no quiso hacerlo delante de ellos porque como todos nosotros hacemos, por eso le decía que Pedro es latino. Qué vergüenza admitir que la embarré delante de todos. No, eso no, mejor que, no, yo lo quiero tomar a solas al Señor. 8 días después, es decir, el domingo siguiente, se presenta nuevamente delante de los discípulos. Y Pedro dice, bueno, aquí está mi oportunidad, pero el Señor no venía por Pedro. El Señor le dice a Tomás, ven Tomás, mete tus dedos aquí. Entonces ese día otra vez no puede. Otra vez no puede disculparse con el Señor. ¿Y cuántos de ustedes viven así? Señor, yo sé que le embarré, pero dejemos eso ahí, hablemos de otro asunto. Pedro se preguntaba si Jesucristo volvería a tener interés y confianza en él, si volvería a amarlo como lo había hecho antes. En otras palabras, Pedro está diciendo, bueno, ya se presentó 2 veces y habló una vez aquí y otra vez allá y habló hasta con este Tomás, que ni siquiera creía en él como yo creo en él, pero no me toma en cuenta. ¿Ahora qué voy a hacer? No me ha dicho nada. ¿Cómo hago yo para entablar una conversación con Dios? Y sabe una cosa, el diablo es especialista en esto. El diablo te mete a ti vergüenza, timidez, mentiras en tu corazón para que tú no te arrepientas, para que no tengas ese momento con Dios. Y sabe una cosa, a veces viene una llamada, oye, Oscar, ¿qué pasa, mano? ¿Sabes? Hay un partido de fútbol. ¿A quién le han dicho? Enseguida llamo al hermano Edgar y vamos, que el hermano Edgar también le gusta el fútbol. Y tengo que hablar con Dios, pero no, Señor, tú sabes. ¿Cuántos de ustedes dejan para mañana lo que tienen que hacer hoy con Dios? Ese es el problema, mi amado, una parte del gran problema. No queremos que ser confrontados con la misma palabra de Dios. Y Pedro cree que el Señor está enojado con él y pensamos como Pedro, ¿cierto? Dios está decepcionado de mí. Y Pedro dice, bueno, yo me lo merezco por bocón y por cobarde. Nosotros creemos que Dios nunca espera de nosotros que fallemos. Yo creo que Pedro pensaba así. Yo creo que él nunca se imaginó eso de mí. Algunas veces nos ponemos nosotros mismos en el listón muy alto. Nosotros creemos que tenemos que estar a la estatura de Cristo. Ay, perfectos. Nadie va a llegar ahí, mi amado. Tengo noticias para usted. Si tiene miedo de fallar, pues no tenga miedo de fallar, porque igual va a fallar. Usted va a fallar, ¿sí o no? Ahora, una cosa es fallar porque nos sucede algo y otra cosa porque determinemos fallar. ¿Cierto? ¿Cuántos han determinado fallar? Levante la mano. Nadie ha determinado fallar. Algunas veces nosotros caemos en cosas porque no tenemos en cuenta al Señor, porque no tenemos comunión con Él. Y ahora veamos entonces un poco más adelante la restauración. Yo no voy a leer todo esto en San Juan 21, 1 al 19, pero déjeme decirle cosas interesantes. Pedro, al negar al Señor Jesús, experimentó el peor fracaso en su vida. Yo le aseguro que si usted niega su fe, va camino al peor fracaso de su vida. ¿Me escuchó eso? ¿Cuántos escucharon lo que dije? Levanten la mano los que escucharon lo que acabo de decir. Los que no han escuchado, lo voy a repetir. Pedro experimentó, después de negar a Cristo, el peor fracaso de su vida. Y les digo a ustedes, el día que nieguen su fe, están al borde de caer en el peor fracaso de su vida. Un hombre dijo una vez a la familia, a partir de hoy esta familia se mueve bajo los estatutos de la Biblia. Y el hombre caminaba y caminaba y caminaba con la Biblia. El problema es cuando él cayó. ¿Cuál fue el peor de los fracasos? Que sus propios hijos, que su propia esposa le echara en cara y le dijera: tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita. A nosotros nos has hablado de un Dios santo, maravilloso, que convierte las vidas, y has querido que nosotros seamos convertidos,
pero tú sigues siendo el mismo hipócrita de siempre. Negar la fe, andar jugando a la iglesita traerá desgracia a tu vida, hermano. Porque tus hijos van a huir del evangelio. Porque tú eres la imagen de Dios en tu casa. Si no entendemos eso ahora, el fracaso será estrepitoso. Alguien muy famoso dijo: todos mis éxitos han sido construidos sobre un fundamento sólido de fracasos. Sí, fracasamos cada día, pero nos arrepentimos de él. El problema de no arrepentirse de nuestros pecados trae como consecuencia fracaso rotundo. No es mentira, y yo le puedo asegurar con números, y voy a hablar de números a nivel mundial, pero tomemos Estados Unidos. Estados Unidos en cada año, escuche esto, cada año pastores, líderes y ministros, hermanos, hombres de ministerio en general, cada año 8,000 solamente en Estados Unidos. Y cuando vamos a Sudamérica, las cifras son parecidas. Eso se llama fracaso. Eso se llama fracaso. ¿Y por qué? Porque siempre hay algo que está en medio, y es esta carne que no quiere ser domada. Pero usted y yo, si entendemos la gloria de Cristo, que no es otra cosa que su santa cruz, si tenemos eso claro en nuestros corazones, el fracaso no podrá llegar a nuestras vidas. Seguiremos siendo fieles mientras sigamos poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Alguien dijo una frase un poco chistosa, dijo: está bien fracasar siempre que se fracase hacia adelante. Yo no entiendo bien eso, pero algo tiene de razón. Y fíjense, después de un fracaso, la gente vuelve por sus viejos caminos. En este último pasaje que les di, si usted quiere lo puede leer después para no alargarnos mucho, nos cuenta que Pedro decide regresar a su antigua ocupación. ¿Cuál era? La pesca. Y yo no sé si Pedro volvía a la pesca para matar la melancolía o para dar rienda suelta a su decepción. Sigue siendo un líder. ¿Por qué? Porque a Pedro se va a la pesca, pero ¿qué hace después? Arrastra con él a los otros. Se llevó a los otros. Y después de estar toda la noche intentando pescar, ¿no pescaron? Nada. ¿Cuántos se encuentran en esa misma situación? Convencidos que no les queda otra cosa que hacer el resto de sus vidas, hablando y hablando sin pescar nada. Yo les voy a hacer un desafío un poco fuerte, pero creo que es el tiempo. Ya cambia el tiempo aquí. Y ahora hay nuevos ánimos. Yo lo veo en la cara de algunos, no todos, pero hay nuevos ánimos. ¿Cuántos tienen nuevos ánimos? Amén. Es tiempo de hablar lo que usted tiene en su corazón. Esta mañana una hermana me decía: vengo triste, pastor. ¿Y por qué? Y la vi de verdad tocada. Me dice: es que no acabo de ver fotos por las calles de hombres besándose, unas fotos inmensas. Y me dijo: yo tengo eso en mi corazón, yo no puedo parar, voy a predicar la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Es el momento de que usted diga: amén. ¿Cuándo es que vamos a comenzar a predicar? ¿Cuándo es que usted y yo vamos a salir a las calles y decirle a todo aquel que pregunte por nuestra fe que tenemos un Cristo vivo, que puede cambiar las almas, que puede cambiar las vidas y que tiene amor suficiente para perdonar todos sus pecados? Y aunque ellos se sientan que nunca más tendrán perdón, como alguna vez usted y yo lo sentimos, les tenemos buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Cristo resucitó y vive y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Vamos a contarle a este pueblo que hay un Dios vivo y que a ese Dios vivo nosotros adoramos. ¿Cuántos quieren hacerlo? Vamos a salir a predicar el evangelio. Ya es tiempo, mis hermanos. Ya es tiempo de hablar la verdad.
No podemos quedarnos como Pedro mirando de lejos que el mundo se vaya perdiendo, como si nosotros no tuviéramos y no fuéramos luz de esta tierra y no fuéramos sal de esta tierra. Es necesario predicar el evangelio y no hacerlo por una mera actividad. Vamos a pedir guianza y dirección de parte del Señor. ¿Lo quieren hacer? Gloria a Dios. Entonces, Jesús se presenta una vez, por tercera vez, a sus discípulos, pero esta vez se le cumple el deseo a Pedro. Jesús va por Pedro. Jesucristo es alguien maravilloso que nos ama con amor eterno e inmutable. No es que el Señor me ama más hoy o más ayer que hoy, no. Su amor es completo, es homogéneo. No tiene un poquito más amor aquí y un poquito menos allá. No, el amor del Señor es inmutable. Eso significa no cambia. Su amor tiene el poder de pasar por encima los pecados. En esto se manifiesta el amor de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, el amor del Señor no es condicional a nuestra espiritualidad. Porque sabe una cosa, usted y yo no somos espirituales. Si algo tenemos de espirituales, lo hemos recibido por medio de su Santo Espíritu. Y si podemos crecer espiritualmente, es porque Él, que ha comenzado la buena obra en nosotros, la va perfeccionando día a día hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces esto es una excelente oportunidad para recordarte, mi amado hermano, que Jesús te ama, no te ha desechado. Algunos han sentido incluso que Dios los ha desechado, pero no es así. Él está interesado en que continúes en su servicio. Cristo está interesado en ti como estaba interesado en Pedro. No hay una diferencia, porque el amor de Dios es homogéneo. Amén. Este es el mensaje que la iglesia debe traer al mundo. El mensaje de la reconciliación. Este es el mensaje que la iglesia cristiana ha enviado por siglos y siglos, hermanos, y que tenemos un Cristo amante y perdonador y bueno en gran manera. El Señor no es solamente bueno, Él es la bondad misma. Amén. En este día yo quiero decirte de parte del Señor, deja de luchar con tus propias fuerzas. Deja de tratar de hacerlo en tu fuerza. Deja de seguir escuchando las mentiras del diablo, que ya no sirves para nada, que ya las embarraste y que no sé qué. No, hermano, eso no es lo que Dios quiere. Y el más claro testimonio de eso lo vemos en la vida de Pedro. ¿Cierto que sí? El Señor te está mandando a hacer lo que a Pedro le dijo cuando le encontró. Echa tu red. Vas a hacerlo, pero ahora hazlo en mi nombre. ¿Quieren hacerlo en el nombre del Señor? ¿Quieren predicar el evangelio en el nombre del Señor? Gloria a Dios, porque no vamos a predicarnos a nosotros mismos, sino que vamos a predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. Es necesario que el Espíritu Santo restaure nuestras vidas, que nos limpie, que nos sane y que nos ministre en nuestro corazón. Yo sé que hay muchos aquí que tienen aún en sus corazones heridas, así como tenía Pedro una herida sangrante porque él se sentía un traidor. Voy a atreverme a decirles algo que ni siquiera había escrito ni había pensado, pero lo voy a decir ahorita, se lo digo en el Señor. Permite que Dios haga efectivo tu ministerio. Yo no sé para quién esa palabra Dios te la está diciendo. Dios quiere restaurar todo en tu vida. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien. Sé que Dios está hablando a alguien aquí, pero Dios quiere hacer algo. Si no con uno, con algunos de ustedes. Y yo creo que lo más importante sería que usted dijera: amén, Señor, haz con mi vida como tú quieras. Ya no quiero hacerlo a mi manera. Ya no quiero que mi carne gobierne. Ya no quiero ser como Pedro, Señor, que fue capaz de agredir a una persona con una espada. Ya no quiero hacer esas cosas. Yo quiero ahora caminar, Señor, dándote gloria a ti. Yo no quiero mirarte de lejos, mi Dios. Pero hay algo que necesitamos hacer, hermanos. Igual que Pedro necesitaba encarar su fracaso.
La Biblia dice que el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Eso dice Proverbios 28:13. No ganas nada justificándote, echándote la culpa continuamente o echándole la culpa a los demás. Eso nada más te hace girar en un círculo vicioso y no creces y no das gloria a Dios y seguirás enano espiritualmente y seguirás siendo como una hoja llevada por el viento y seguirás siendo como una barca en una tempestad que no tiene quien le guíe. Amado hermano, Cristo es tu faro, Cristo es tu fuerza, Cristo es el Salvador y Cristo es todo para ti. Si no lo has entendido, espero que el Espíritu Santo en esta mañana te pueda mostrar esa verdad. Maravilloso es que Jesús nos acepta en nuestro lugar de fracaso, así como estamos. Jesús nos acepta como estamos. ¿Sabían eso? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Jesús entonces se sienta a comer con sus discípulos. Y como Pedro no quería que le dijeran nada frente a nadie, pero Jesús le dijo: mire, Pedrito, vamos a comer aquí todos. Invita a todos los discípulos y le dice a Pedro específicamente: Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le responde: te amo con amor filos. O sea, Jesús le está preguntando si le ama con ese amor divino. Y él le dice: no, yo lo amo como un amigo. Entonces el Señor lo usa en el lugar de su fracaso y nuevamente le hace la pregunta si le ama con amor ágape. Entonces Pedro le responde que le quiere con amor filos y nuevamente Cristo le encomienda que pastoree sus ovejas. Por tercera vez Jesús le pregunta si le quiere con amor filos. Y Pedro le dice que le quiere con amor filos. Y enseguida le dice que apaciente sus ovejas. ¿Qué quiero decir con amor filos y amor ágape? Es que usted y yo no podemos amar al Señor como Él nos ama a nosotros. Y entonces el Señor luego le dice: Pedro, ¿me amas en toda tu capacidad? Y el Señor le dice: te amo en toda mi capacidad, pero mi capacidad nunca llega a ser igual. O sea, en otras palabras, mi amor nunca llega a ser igual que el tuyo, porque tú vienes a mí a restaurarme, porque tú vienes a levantarme y yo no tengo fuerzas para decirte una vez más que mi vida daré por ti. Yo no tengo fuerzas para decirte, Dios, que nunca me escandalizaré de ti. Yo hoy reconozco, Dios, que estoy limitado, Señor. Yo reconozco que mi amor por ti es muy pequeño, pero por pequeño que sea, te agradezco que tú lo recibas, porque eso es lo que Dios hace. Recibe su amor, su amor, su amor y el mío, así imperfecto como es. Y eso verdaderamente es amor, aceptar a otro como realmente es. Y Cristo te acepta así como tú eres, pero te invita a que crezcas, que no te quedes ahí. Él quiere levantar tu vida, Él quiere decirte: no importa tu pasado, no importa cuánto te has equivocado, no importa si me has sido infiel, yo sigo siendo fiel y tengo planes de gozo y de paz para ti. No importa que el mundo estalle porque tú vengas a mí. No importa si tus amigos se ríen de ti. No importa si tu propia familia no cree en ti. Yo te estoy llamando a que eches la red. Yo te estoy llamando a que vuelvas a caminar conmigo. Yo te estoy llamando porque tengo planes de vida para ti. Aleluya. Pedro quisiera amar a Jesús como éste desea, pero ahora reconoce que tiene limitaciones, que sus fuerzas propias son escasas y son vanas, mis amados hermanos. No importa cuán imperfecto sea tu amor. No es cierto que muchas veces usted ha hecho la decisión de ser un mejor cristiano. ¿Cuántos de ustedes han dicho: voy a ser un mejor cristiano? Yo quiero trabajar más duro para Dios. Yo tomo la decisión de trabajar más duro para Dios, de ser un hombre más ferviente para Dios. Pero prontamente descubrimos que hemos fallado nuevamente. Anímese en este día
Jesús acepta la calidad del amor que usted es capaz de dar. Él no le va a pedir otra clase de amor que usted no puede dar. Pero Jesús quiere llevarnos más allá de nuestro propio fracaso. Los fracasos se tienen que quedar atrás. Y aunque tú vuelvas tal vez a fracasar, el Señor te toma de tu fracaso hoy y te levanta. ¿Quieres ser levantado por Él? Él quiere llevarnos de victoria en victoria. Mis amados hermanos, los ángeles celebran día a día por la eternidad la sabiduría, el poder y la misericordia de Dios para con sus hijos. Los ángeles están alegres de la misericordia de Dios para sus hijos. El diablo, los amigos y aún incluso algunos hermanos de su propia fe podrán decir que ya no sirves para nada. Pero Jesucristo te dice que no, que aún tiene muchas maravillas que hacer en tu vida. No que tú vas a hacer maravillas, que Él va a hacer maravillas en tu vida. Y Él lo puede hacer, ¿lo creen? Días después de este pecado tan feo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie en el día de Pentecostés y lanza un mensaje de tanto poder que 3,000 personas se convirtieron en aquel día. Días después, Pedro nuevamente predica la palabra y 5,000 personas aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la restauración que Jesucristo quiere hacer en tu vida. Si tú, hermano o hermana, por desgracia has caído, tienes un pecado ahí guardado, yo no sé por qué Dios me dice que está hablándole directamente a alguien. Esa restauración quiere hacer Dios contigo. Jesús le pudo decir a Pedro: Pedro, aunque no pudiste permanecer firme ante la acusación de una criada, te llevaré ante un emperador para que testifiques de mí. ¿Y qué es lo que quiero terminar? Quiero terminar diciéndoles esto. La historia cuenta que Pedro murió crucificado, pero boca abajo. Pedro murió crucificado boca abajo porque en el momento en el que lo iban a crucificar, él dijo: será un privilegio para mí morir de la misma manera que murió mi Señor. Ahora Pedro no solamente decía cosas, sino que se gloriaba, le daba gusto darle honor y honra a su Señor. Y entonces Pedro podía haber dicho en ese momento: es un privilegio haber llevado la cruz de Cristo. Él me pidió que tomara mi cruz y le siguiera, y ahora lo he seguido tanto que moriré de la misma manera que el Señor. Pero los que lo crucificaron le dijeron: Pedrito, no te vamos a dar ese gusto. Pues tú no vas a morir como tu Señor, tú vas a morir crucificado boca abajo. Pedro fue un hombre importante. Pedro fue un pilar de la iglesia. Pedro se equivocó, Pedro se extravió, Pedro pecó, Pedro blasfemó contra el Señor, pero Él lo restauró. Yo no sé si tú sientes que Dios quiere restaurarte, pero si pudo con Pedro, lo hará también contigo. ¿Cuántos quieren dar gloria a Dios por eso? Señor, te damos gracias. ¿Quiere ponerse en pie? Vamos a terminar.